Hola a todos, buenas tardes. Solo vamos a dar unos segunditos más a que todas las personas que estaban esperando se puedan conectar y dentro de un minutito vamos a estar comenzando. Bueno, vamos entonces a dar inicio al webinar de hoy. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Em, por favor, cuéntenos, nos gustaría mucho saber de dónde nos están acompañando, entonces pueden escribirnos en el chat de dónde se están conectando hoy. Em, este webinar es parte de una serie de webinars en enfermedades cardiovasculares que están organizados por la Universidad de Drexel en Filadelfia y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá en Guatemala. Hoy le estamos dando inicio a esta nueva serie, a este nuevo año. Entonces, qué gusto que estén todos por acá. Em, Estos webinars suceden una vez al mes, el primer jueves de cada mes, entonces esperamos que también nos puedan seguir acompañando en los demás webinars. Y bueno, voy a introducir al panelista de hoy, a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Alejandro Cerón. Em, yo tengo el gusto de haber conocido al doctor Cerón hace un tiempo y estar siguiendo su trabajo y pues me emociona mucho saber que hoy nos va a poder contar un poco más sobre esta investigación en la que ha estado trabajando. Em, el tema de su presentación hoy es la epidemiología neocolonial de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales en comunidades agrícolas de Guatemala. Y solo antes de darle inicio al webinar, me gustaría, Alejandro, si nos pudieras contar un poquito más de ti, si nos podrías contar y contarle a todas las personas que nos están acompañando hoy, cómo fue que empezaste y te fuiste por salud pública. ¿Qué fue lo que te llamó a esta rama de la investigación específicamente? Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias, Ana Lucía. Bueno, miren, yo podría pasarme los 45 minutos hablando solo de cómo terminé en esto, pero básicamente cuando yo era estudiante de medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala, allá por los años entre 1994 y el año 2000, yo estuve involucrado en muchas cuestiones, pero básicamente hubo dos cosas que marcaron bastante el camino que resulté siguiendo. Uno fue que en aquel tiempo habían muchas conversaciones en el país relacionadas con los acuerdos de paz, ya que estaba terminando la guerra en Guatemala, pero luego también muchas conversaciones acerca de cómo construir el sistema de salud y otros sistemas, ¿verdad? Que el país necesitaba. Entonces, había muchas conversaciones acerca de esto y yo, como estudiante, como metido, curioso, estuve, digamos, escuchando a muchas personas hablando de esos temas. Entonces, se me sembró como la espinita, digamos, de cuál es el papel de un sistema de salud en cuanto al el avance, digamos, de los derechos humanos. Entonces, eso empezó a ser como ya una pregunta que yo me hacía. Pero luego lo otro que pasó y que realmente terminó de marcar mi camino fue que cuando en 1998, 31 de diciembre, perdón, de octubre, 1 de noviembre, por ahí, el huracán Mitch afectó a Guatemala. Yo en ese tiempo era presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la universidad y junto con compañeras y compañeros de la Asociación de Estudiantes Universitarios, viendo lo que estaba pasando en muchas partes del país, empezamos a organizar algunas brigadas estudiantiles para ir a apoyar a las zonas afectadas. Entonces a mí me tocó hacer brigadas con estudiantes de medicina
llevar medicamentos, ir a hacer como diagnósticos rápidos de salud y cosas así. Eso me marcó mucho porque el trabajo mismo de estar haciendo eso, coordinando los equipos de salud, pero también el ir a las áreas y hablar con la gente y ver las situaciones en las que estaban, me hicieron darme cuenta de lo complejo que era la salud pública y que al final era como toda una especialidad, digamos. Entonces, en aquel tiempo yo decidí hacer mi electivo que uno hacía como estudiante de medicina en epidemiología. Lo hice con dos médicos de la Brigada de Médicos Cubanos que llegaron a apoyar por el huracán. Y recuerdo, al final del electivo tuve que escribir un informe y una reflexión. Y en mi reflexión justamente, y la tengo todavía por ahí, decía, encontré mi camino. Y el camino mío es el de la salud pública y la epidemiología. Y aquí me tienen. Muy bien. Sí, muy interesante. Creo que es un complemento muy bonito, pues, haber tenido esta perspectiva clínica y ver cómo funcionan los sistemas de salud en el país y también haber podido complementar eso con esta parte de más trabajo de campo, ¿no? Más ir a visitar a las comunidades y trabajar más estrechamente con ellas. Creo que eh, es un complemento muy bonito y, pues estoy muy feliz y muy emocionada de poder escuchar lo que han estado trabajando y lo que has estado trabajando con enfermedad renal crónica específicamente en el país. Y bueno, y solo antes de comenzar, les recuerdo a todos los participantes que vamos a tener un tiempito de preguntas al finalizar el webinar, vamos a tener unos 10, 15 minutos al final. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, nosotros los vamos a ir monitoreando. Em, y bueno, y creo que sin nada más que agregar, te dejo la palabra, Alejandro, y pues todo tuyo. Gracias, Ana Lucía. Bueno, pues este es el título. Este es mi plan para hoy. Les voy a contar algunas otras cositas respecto a mis antecedentes para que tengan una idea, digamos, de dónde viene lo que les estoy presentando. Luego voy a hablarles de algunas cuestiones conceptuales que creo que son importantes para que también vean, digamos, el punto desde el cual estoy entrando a esta conversación. Luego darles algunas información y resultados de unos pequeños trabajos, digamos, empíricos y algunos análisis que hemos hecho junto a algunas compañeras y compañeros, y luego algunas lecciones y retos que yo por el momento, digamos, tengo en mi mente. Eh, entonces, bueno, un poco para no repetir lo que ya decía hace un momento, a mí me marcó mucho y lo que se ha convertido en digamos, el enfoque de mi trabajo eh, a lo largo de los últimos 25 años ha sido el preguntarme cuál es la relación entre la práctica de salud pública y el avance del derecho a la salud. Y claro, el derecho a la salud uno siempre tiene que entenderlo en el contexto de los derechos humanos en general. Eh, Más o menos mi trayectoria es esta, ¿verdad? Un poco lo que les contaba hace un momento, ya hace algún tiempo. Luego, luego de que yo me gradué, estuve trabajando como médico rural. La foto que está ahí soy yo en algunas áreas muy abandonadas de Guatemala, trabajando como médico rural. Rápidamente me convertí en coordinador de algunos proyectos, coordinando varios equipos que estaban haciendo trabajo en las áreas rurales. Y me empecé a involucrar con algunas organizaciones que estaban tratando de promover políticas de salud más incluyentes en Guatemala. En aquel tiempo saqué también una maestría en salud pública con enfoque en epidemiología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eh, Luego, por muchos azares de la vida, digamos, tuve la oportunidad de estudiar un doctorado en antropología sociocultural en la Universidad de Washington, en Seattle. Durante todo ese tiempo estuve continuando con colaboraciones que tenía en Guatemala y haciendo trabajos de investigación con las mismas organizaciones con las que había trabajado yo antes ahí.
Y luego desde 2013 estoy en la Universidad de Denver como profesor de antropología y continúo colaborando con diferentes organizaciones, principalmente en Guatemala. Estas son algunas de las organizaciones y los temas en los que yo he estado trabajando a lo largo de estos años, con colaboraciones relacionadas con el diseño de un sistema de salud más incluyente para el primer nivel de atención en Guatemala. Esto es algo en lo que estuve muy involucrado al principio de mi carrera profesional. Ahora menos directamente, menos a profundidad, pero siempre en comunicación con algunas compañeras que están en eso. Eh, Mantengo colaboración con estas dos organizaciones que lo que hacen principalmente es que monitorean el cumplimiento del derecho a la salud en varios municipios y áreas rurales de Guatemala. He colaborado también con esta campaña que hubo hace algunos años y esta organización, que es una organización que ya lleva como 25 años de existir, eh, en cuestiones de derecho a la salud, derecho a la nutrición y esos temas. Eh, y finalmente en Colorado, que es donde estoy ahora viviendo, he estado colaborando desde hace algunos años con estas dos organizaciones en tratar de avanzar y monitorear la situación de los derechos de los trabajadores agrícolas de aquí del estado de Colorado. Ahora voy a lanzarme aquí a hacer algunas precisiones conceptuales. Bueno, miren, cuando uno toma un diccionario y ve cuál es la definición de epidemiología, uno se topa con esto. Por un lado, lo mencionan como la rama de la ciencia médica que estudia la incidencia, distribución y control de las enfermedades en una población, y por otro lado, como el conjunto de factores que influyen en la presencia o ausencia de una enfermedad o agente patógeno. Uno podría discutir estas definiciones, pero mi punto realmente ahorita es que cuando uno dice epidemiología, puede estarse refiriendo a la disciplina o a la práctica profesional que es la epidemiología, o puede estarse refiriendo al producto, la descripción, la explicación, ¿verdad? Digamos, cuando uno mira, no sé, en un libro de texto o en un artículo, la epidemiología de tal enfermedad es esta, pues ahí describen a quién afecta, tiempo, lugar y persona y todo esto, ¿verdad? Entonces, en esos dos sentidos es que yo quiero referirme a lo largo de esta charla a la epidemiología neocolonial. Eh, la epidemiología neocolonial es, digamos, a mi entender, eh, la práctica de epidemiología o los productos de la epidemiología cuando estos sirven a los intereses de las élites políticas y económicas e ignoran los intereses de las personas excluidas y las personas más marginadas de la sociedad. Eh, Cuando esta práctica y los productos de la epidemiología no están diseñadas para combatir las desigualdades, sino para justificarlas. Y con el problema agregado de que muchas veces la epidemiología, digamos, atrae y coopta a algunos de los profesionales de la salud con mayor vocación humanitaria. Entonces, gente que quiere hacer cosas buenas resulta a veces eh, trabajando en lugar de para promover cambios para justificar el status quo. Eh, entonces, cuando uno encuentra que la epidemiología hace eso, yo digo que hay que llamarla epidemiología neocolonial. Yo pienso en la epidemiología neocolonial como un guiso, ¿verdad? Que en cada lugar tal vez tiene unos ingredientes y algunos condimentos diferentes, pero que en general eh, se nutre principalmente de relaciones sociales excluyentes dentro de un país y está apoyada en relaciones de salud internacional que llevan a que muchas veces las prioridades de los países son supeditadas a prioridades internacionales o a prioridades de las agencias donantes y ese tipo de cosas. También se apoya en un conformismo de la disciplina de la epidemiología, en un no atreverse a ir más allá de lo que tradicionalmente se hace. Y también se apoya en un caos institucional que impera en muchos de nuestros ministerios de salud, ¿verdad? Hay mucha inestabilidad de todo tipo que hace que
los valiosos profesionales que se dedican a esto no logran eh, hacer todo lo que quisieran. Entonces, digamos, sabemos que tradicionalmente uno piensa, digamos, en que en la epidemiología se hace investigación más o menos siguiendo este ciclo, ¿verdad? Se sospecha que hay alguna exposición que puede influir en la aparición de una enfermedad. Se formulan hipótesis sobre la asociación entre esa exposición y la enfermedad. Se diseñan y se realizan estudios epidemiológicos para medir la relación entre esa exposición y la enfermedad. Se evalúa si esa asociación puede o no ser causal. Se evalúan medidas de prevención y tratamiento y así continúa el ciclo, ¿verdad? Diferentes investigaciones hechas por diferentes personas van alimentando este ciclo y van ayudándonos a afinar eh, al final nuestro entendimiento y las posibles intervenciones de prevención o tratamiento. Esto evidentemente ha generado muchísimos productos positivos para la sociedad y para la humanidad, ¿verdad? Digamos, no voy a venir yo aquí a decir que la epidemiología es algo malo, al contrario. Yo lo que promuevo todo el tiempo con mis compañeros y con mis estudiantes es que la epidemiología y lo que la epidemiología hace es algo fundamental en toda sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, este ciclo, digamos, uno puede decir que, o tradicionalmente, digamos, como en un libro de texto, uno diría que esa primera parte es lo que llamamos epidemiología descriptiva y esta otra parte es la epidemiología analítica, ¿verdad? La epidemiología descriptiva tradicionalmente, para no hacerlo aquí tan largo, digamos, pues tiene sus usos, pero al final, digamos, se apoya muchísimo en este tipo de estudios, ¿verdad? Los reportes de casos, las series de casos, estudios transversales, estudios ecológicos. Y la epidemiología analítica se apoya principalmente en los estudios de cohorte, los estudios de casos y controles y los estudios experimentales, ¿verdad? Y esto, digamos, cuando se logran hacer, siempre, yo le digo a mis estudiantes, sobre todo a los que no están muy inclinados a la salud pública y la epidemiología, les digo, es como si uno tuviera una varita mágica cuando uno utiliza estas herramientas de la epidemiología, porque le permiten a uno ver patrones que uno no vería de otra forma, o le permiten a uno a veces ver que algunos patrones que uno creía identificar tal vez no estaban realmente ahí. Entonces, hay como mucho poder, digamos, en estos métodos de la epidemiología. Y al mismo tiempo, digamos, ya por décadas y décadas, han habido epidemiólogas, epidemiólogos que han dicho, bueno, sí, pero necesitamos ir más allá, ¿verdad? Entonces aquí solo les voy a presentar de unos cuantos que estoy seguro que la mayoría de ustedes en América Latina han estado ya familiarizados con ellos. Entonces, uno es Nancy Krieger, ¿verdad? Que ella ha hecho desde, no sé, por lo menos cuando yo era estudiante de medicina, ya uno leía cosas de ella como, digamos, como una gran maravilla. Ella ha ido, entre otras cosas, ha ido desarrollando, digamos, ha ido justificando que para que la epidemiología pueda ir más allá de donde normalmente va, necesita tener algunos conceptos y teorías digamos, que le iluminen el camino. Eh, y ha desarrollado la teoría ecosocial de la distribución de la enfermedad. No voy a entrar ahorita en detalles, pero básicamente ella dice que uno debe entender que a lo largo de la vida, dentro de un contexto histórico, el cual hay que comprender, las diferentes fuentes de inequidad y marginación eh, interactúan con diferentes niveles que van desde lo individual y desde lo, digamos, celular, incluso molecular, hasta lo global, en una relación dinámica entre todos estos niveles. Y eso, de la manera como se lleva a cabo en un contexto específico y a través de las relaciones de poder y cómo estas se traducen en cuestiones sociales, económicas y ecológicas, llevan a que ciertas personas se enferman de unas cosas y otras personas se enferman de otras y otras personas se afectan menos, ¿verdad? Entonces,
Básicamente ya dice, para entender las inequidades y por qué se generan de la manera como se generan, por qué ciertas personas y ciertos grupos son los afectados, hay que hacer investigación epidemiológica que utiliza, digamos, como toda esta complejidad. De la misma manera, y seguro también algo ya muy con lo que están familiarizados muchos de ustedes en América Latina, eh, digamos, aquí estoy diciendo Jaime Breil, pero bueno, también es parte de conversaciones que han habido desde los años 60, por lo menos en América Latina, con muchas personas involucradas en estas conversaciones, pero que bueno, el doctor Jaime Breil ha como articulado esto de cierta forma que permite hablar de ello de una manera más como sencilla, digamos, acá. Y bueno, la manera como yo lo veo, hay varias características en común con lo que les presenté antes de la doctora Krieger, ¿verdad? Un enfoque en ver a los diferentes niveles, en cómo interactúan los aspectos biológicos y sociales de manera dinámica y cómo al final lo que uno debe hacer con relación a los problemas de salud y a las inequidades en salud es tratar de encontrar una explicación de los procesos que llevan a que las situaciones se den de la manera como se dan, ¿verdad? Entendiendo que no se dan de una manera aleatoria, sino que se dan de una manera que está condicionada por esos procesos sociales eh, en el contexto en el que se están dando. Entonces, cuando uno toma, digamos, los aportes de ellos, básicamente nos están invitando a que si el objetivo de lo que hacemos en el trabajo epidemiológico es eh, tratar de explicar las inequidades en salud, tratar de identificar acciones para abordarlas y establecer las responsabilidades en la generación y su abordaje, entonces debemos de enfocarnos para ciertos resultados en salud, no solo encontrar cuáles son los factores que están asociados a ellos, digamos, las exposiciones y los resultados, sino que también debemos tratar de comprender, describir los procesos sociopolíticos que generan que esos factores afecten a ciertos grupos más que a otros y las fuerzas macrosociales que, que al final son como el caldo de cultivo en el cual estos procesos sociopolíticos se dan. Entonces, la pregunta es, digamos, y cómo investiga uno desde la epidemiología esos procesos sociopolíticos y las fuerzas macrosociales, ¿verdad? Y, y digamos, para mí esto ha sido como algo de mucho interés durante muchos años, ¿verdad? ¿Cómo le hace uno para tratar de comprender y describir estos procesos y estas fuerzas? Entonces, un lugar donde yo he encontrado bastante, digamos, estímulo intelectual y práctico ha sido eh, en, digamos, como pararme un poco, respirar, salirme, digamos, de la epidemiología propiamente y ver al conjunto, digamos, de las ramas del conocimiento académico, ¿verdad? Digamos, ¿qué más hay allá? Entonces tenemos que existen las ciencias sociales, digamos, tradicionalmente, por lo menos en algunos lugares en el, digamos, mundo occidental, se pueden dividir, digamos, las ramas del conocimiento en estas cuatro, ¿verdad? Las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Y entonces en las ciencias naturales vemos que pues se enfocan en investigar los procesos naturales, cómo la materia y la energía se comportan, interactúan, se transforman y en estudiar fenómenos que son objetivamente medibles, ¿verdad? Tenemos la física, la química, la biología, la astronomía, las ciencias de la Tierra como ejemplos de las ciencias naturales. Luego en las ciencias sociales nos enfocamos en estudiar las instituciones y el funcionamiento de la sociedad y las relaciones que se dan al interior de una sociedad, ¿verdad? Y ahí tenemos a la sociología, la psicología, la economía, antropología, ciencias políticas como ejemplos de estas ciencias. Luego las humanidades se interesan en la naturaleza humana y sus preocupaciones, entran a explorar temas como los valores, las creencias, las ideas, las expresiones
que al final le dan sentido y contenido a la experiencia humana. Entre las ramas, digamos, de las humanidades están la filosofía, los estudios de la religión, la historia, estudios de lenguas, literatura, antropología. Y luego tenemos las artes, ¿verdad? Donde se abordan las diferentes formas de expresión en las que se usa la creatividad para crear experiencias, objetos estéticos, ¿verdad? Preguntarse qué es la belleza y todo eso. Y algunos ejemplos son la pintura, la cerámica, la escultura, el cine, las artes digitales, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando yo me separo un poco de lo puramente salud pública, epidemiología, y veo más allá, me encuentro con todo esto, ¿verdad? Pero luego cuando regreso y me pregunto de qué manera si yo agarrara esos cuatro lentes y los utilizara, los cuatro, para ver situaciones y problemas importantes de salud pública, de qué manera podrían cada uno de ellos o en conjunto iluminar diferentes aspectos del problema, ¿verdad? Y entonces ahí a mí yo encuentro un anclaje, digamos, algo que me ayuda mucho a pensar en cómo aplicar esto en la epidemiología sociocultural, que es algo que, digamos, aquí pongo el nombre y la foto del doctor Eduardo Luis Menéndez, pero también es alguien que ha estado en conversación con muchas personas de América Latina, de países europeos y norteamericanos por muchas décadas en torno a estos temas. Y la epidemiología sociocultural, al final, aquí se las resumo, digamos, en estos tres como temas, digamos, ¿verdad? Los rasgos fundamentales, la idea de los perfiles epidemiológicos complementarios y algunos campos de convergencia que son importantes a tomar en cuenta. En cuanto a los rasgos fundamentales, hay tres, ¿verdad? Uno es que al estudiar problemas de salud pública debe de analizarse, además de los aspectos biológicos y ecológicos, también deben analizarse los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos, pero, y aquí viene lo clave, no solo como variables epidemiológicas, sino como procesos socioculturales, ¿verdad? Eso invita a la pregunta de cómo se investiga un proceso sociocultural, ¿verdad? Eh, el segundo rasgo es, pues, digamos, abrazar las fortalezas y debilidades que nos ofrecen los métodos estadísticos y los métodos cualitativos, ¿verdad? Y entender que cada uno de ellos nos ofrece diferentes cosas y que al final nos ofrecen interpretaciones diferenciales sobre los mismos fenómenos que estamos estudiando, ¿verdad? Y finalmente, el tercer rasgo fundamental es que debe de aplicarse un enfoque relacional en el que principalmente se incorporan las perspectivas de diferentes actores sociales, en lugar de ignorar las perspectivas de estos actores sociales. Esto último especialmente invita a pensar que para cualquier problema de salud, para cualquier problema de salud pública, para cualquier problema epidemiológico, hay diferentes perfiles o interpretaciones o explicaciones o pensamientos, digamos, en torno a ellos, que son construidos por lo menos por estos cuatro diferentes tipos de actores. Por supuesto, muy importantemente está el perfil construido a través de la investigación epidemiológica, ¿verdad? Pero luego hay otro perfil, y esto seguro ustedes lo han visto en su práctica o lo vieron durante los años más álgidos del COVID. Eh, los médicos clínicos aplicativos, digamos, no los que se están dedicando a la investigación, sino los que ven pacientes, los que están en los hospitales atendiendo gente, muchas veces tienen una perspectiva de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si eso se fundamenta o no en ciencia o se fundamenta o no en investigación, ese es otro tema. El punto es que generalmente tienen una perspectiva basada en su experiencia y, y no hay que ignorarla, ¿verdad?
Luego, en ciertas situaciones, a veces esto es menos relevante, a veces esto es más relevante. Hay otro tipo de curadores, gente que cura, digamos, ¿verdad? Gente que no son médicos, pero que la gente va con ellos para que les den alivio a sus malestares, a sus dolencias. Y estas personas tienen un tipo de expertise que los hace tener también perspectivas que pues influyen, ¿verdad? En cómo la gente está pensando sobre el problema de salud. Y luego la gente, digamos, la propia gente, la propia comunidad, la propia población pueda tener interpretaciones de lo que está pasando. Entonces, lo que la epidemiología sociocultural nos invita a hacer es en lugar de ignorar estos tres de abajo, digamos, nos invita a tomarlos en cuenta, ¿verdad? Eh, Especialmente si parte de lo que nos están indicando puede ser complementario o incluso contradictorio con lo que nos está diciendo la investigación epidemiológica. Y finalmente, pues hay un punto de convergencia en todo esto, ¿verdad? En toda la cuestión, digamos, de las ciencias sociales y de las humanidades, pero también en estos diferentes perfiles, y es en que al final de cuentas, en los problemas de salud pública y en la epidemiología, a uno le interesa mucho comprender en detalle cómo se está comprendiendo la enfermedad y cómo se está tratando de entender las causas o los procesos que median las inequidades en salud. Entonces, digamos, esto, como este paquete, digamos, es como parte de lo que inspira, digamos, mi trabajo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, cayendo al tema de la enfermedad renal crónica no tradicional, eh, bueno, primero contarles que no tengo yo resuelto como ya tengo la solución de la enfermedad renal crónica no tradicional en Guatemala, lamentablemente. ¿Verdad? Aquí lo que les voy a contar es más o menos el recorrido que yo he ido llevando a lo largo de los últimos años y que me ha llevado a entender de cierta manera lo que está pasando y a tratar de establecer colaboraciones y comunicaciones con personas y grupos que están interesados en hacer algo al respecto. Entonces, bueno, primero, pues Guatemala tiene aproximadamente 19 millones de habitantes, por lo menos la mitad vive en pobreza. La población indígena, según la fuente, puede estar entre el 40 y 66%, y hay profundas desigualdades sociales y económicas. Sin aburrirlos mucho, digamos, hay toda una historia que parte con la civilización maya, la parte del colonialismo español, luego el imperialismo, digamos, especialmente al finales de los años del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pero que se sigue manifestando. Hubo una guerra civil de 36 años, que luego llevó a unos acuerdos de paz, una implementación de reformas neoliberales eh, y, entre comillas, modernización de las instituciones como producto de la paz. Y luego, en los últimos años, un Estado que ha estado cooptado por grupos del crimen organizado y un Estado que ha estado tomando decisiones que hacen retroceder las instituciones y retroceder la democracia. Ese solo es un cuadro eh, que representa un momento en 1954 en que, eh, por influencia del gobierno de los Estados Unidos y de intereses privados de los Estados Unidos, se derrocó uno de los primeros gobiernos democráticos en Guatemala. Y todo esto, digamos, acá ilustrado en cómo las relaciones sociales se dan de cierta manera en la cual al final grupos como el ejército o la iglesia están muy cerca, digamos, del poder eh, y lejos de la población. En mi mente, cuando hablo de epidemiología neocolonial, me refiero a que es la epidemiología que hace como que persista este cuadro, digamos, ¿verdad? En lugar de combatirlo. Cuando uno piensa en el sistema de salud de cualquier país, pero digamos en este caso en el sistema de salud de Guatemala,
uno generalmente se topa con algo como esto, ¿verdad? Que sí, que hay una parte pública, privada y no sé qué, y hay hospitales y ahí están las clínicas y bueno, y tal población cubierta y tal población sin cobertura. Pero digamos, lo que un enfoque desde la epidemiología sociocultural nos lleva a hacer es a ir más allá, digamos, de esto básico y ver en el contexto local y desde la experiencia de las personas cómo se vive el sistema de salud. Y entonces este es un ejemplo desde unas poblaciones locales en áreas cercanas a las áreas más afectadas por la enfermedad renal crónica, causas no tradicionales, donde les muestro, basado en pues, todos estos autores, ¿verdad? Mi interpretación y mi construcción con datos recogidos en el terreno. Eh, digamos, lo que les presento yo acá, al final, es básicamente este modelo médico hegemónico, utilizando el término del doctor Menéndez, ¿verdad? Que incluye el Ministerio de Salud y estas otras eh, entidades. Pero aparte de esto, en la vida real, digamos, en la experiencia cotidiana local, en ese lugar específico, hay toda una constelación de terapeutas tradicionales desde la medicina maya, los cuales están ahí y son parte de la vida diaria de la gente y la gente para ciertos males va con ellos y para otros males no va con ellos y la gente decide a cuál va y a cuál no va. Y luego hay una serie de grupos de autoayuda. Los principales que habían en esta localidad eran algunos de la Iglesia Católica, otros de iglesias evangélicas y alcohólicos anónimos, ¿verdad? Entonces, pues al final, digamos un poco la idea es que la gente desde su ámbito personal o íntimo, digamos, o familiar, eh, cuando se enfrenta a cualquier problema de salud, ya sea problema individual o un problema como pudiera ser una epidemia o la pandemia de COVID, por ejemplo, eh, eh, navega el sistema de salud a su mejor entender, ¿verdad? Le pregunta a conocidos, le pregunta a amigos, le pregunta a vecinos, de repente va con algún terapeuta maya o va a la clínica de la ONG o platica con el pastor o tienen su grupo en la iglesia donde se juntan y hablan de estos temas y en base a eso van navegando el sistema de salud, ¿verdad? Y el sistema se complejiza aún más porque aparte de eso hay toda una serie de promotores de salud, comités voluntarios, vendedores de medicamentos, farmacias pues no reguladas o muy poco reguladas, y además de todo lo que uno puede pescar, digamos, a través de radio, televisión, internet, redes sociales. Entonces, bueno, se vuelve toda esta complejidad que no por compleja debiéramos ignorarla, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, digamos, con ese contexto, eh, la enfermedad renal crónica, y aquí voy a estar haciendo la salvedad de que muchas veces los datos que tenemos incluyen tradicional y no, de causas tradicionales y de causas no tradicionales, ¿verdad? Porque al final la diferenciación se hace con ciertos criterios que no siempre están a la mano. Pero bueno, eh, en cuanto a la enfermedad renal crónica, aquí solo para señalar de que cuando se ha visto eh, la carga, digamos, de enfermedad a nivel mundial, Guatemala es uno de los países donde la carga es bastante alta. No me voy a detener aquí esto es algo que uso a veces con algunas audiencias que nos son como del mundo de la salud, eh, pero solo para decir que pues, la enfermedad renal crónica, como es de su saber, tiene un impacto muy grande para la calidad de vida de las personas y las familias, pero también un impacto grandísimo financiero, logístico para el sistema de salud. Y aquí solo reiterando, ¿verdad? Que de otra fuente también Guatemala sale ahí como arriba en cuanto a la carga de enfermedad. Esos son datos de la epidemióloga guatemalteca Berta Sam, mostrando que hay una tendencia a la alta en mortalidad y en morbilidad, aunque pueda haber algún efecto aquí de que más o menos en estos años fue
se declaró como un problema de salud pública en el país, entonces se le ha puesto más atención. Eh, y luego cayendo a esto, ¿verdad? Ha habido muchas investigaciones, grupos de investigación en su momento eh, identificaron el problema de esta enfermedad renal crónica que estaba sucediendo en personas relativamente jóvenes que no habían tenido diabetes ni hipertensión. Digamos, la gran mayoría de adultos con enfermedad renal crónica eh, tradicionalmente es secundario a diabetes o a hipertensión y por lo tanto se da la enfermedad renal crónica secundaria a estos dos padecimientos, se da cuando uno es ya mayor, digamos, ¿verdad? No se da cuando uno es joven. Entonces, desde por lo menos los años finales de los 90 y principios de los 2000, se estuvieron identificando en lugares de áreas de donde se siembra mucho la caña en Centroamérica, hombres jóvenes que trabajaban en la caña, que estaban presentándose con enfermedad renal crónica y esto poco a poco fue como cuajando en investigación y en el conocimiento, digamos, colectivo y profesional y llevó en ciertos momentos, ya en los años 2000 y pico, a que grupos de expertos se juntaran y trataran de ver qué estaba pasando, tratar de unir esfuerzos, eh, investigaciones de diferente tipo en diferentes países, ahí con diferentes niveles de recursos. Pero, digamos, finalmente ya en los años 2010 en adelante había como una madurez en cuanto a la información que había y la comprensión que había del problema y llevó, por ejemplo, a, a que se más o menos se consensuara este tipo de hipótesis que les presento yo acá, básicamente diciendo que los determinantes sociales hacen que haya contaminación ambiental y condiciones de trabajo no saludables, digamos. Esta contaminación a través de diferentes medios, agua, aire, comida, eventualmente llega a ciertas personas que la ingieren de diferentes formas eh, y les empieza a generar toxicidad en sus riñones, ¿verdad? Y esto interactúa con personas que trabajan en condiciones muy arduas, en calor y con eh, trabajo extenuante que los lleva a la deshidratación. Y entonces la combinación de estas dos cosas, dice la hipótesis, al, a lo largo del ciclo de vida lleva al desarrollo de esta enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Esa es la hipótesis. En su gran mayoría, la investigación que se ha hecho en la mayoría de países de Centroamérica eh, ha enfocado en esta rama, digamos, y de hecho se ha hecho en conjunto con empresas cañeras para ir encontrando intervenciones en las que la hidratación de los trabajadores sea mejor, eh, estarles haciendo pruebas a los trabajadores de su función renal. Cuando la función renal está siendo comprometida, ya no los contratan, lo cual, digamos, bueno, tiene como una serie de implicaciones que no voy a entrar ahorita. Eh, eh, Hacer obligatorio que cuando la temperatura está a ciertos niveles haya que tener descanso en la sombra por una cantidad de tiempo, cosas como ese tipo de intervenciones, ese tipo de investigación. Ha habido muy poca investigación, aunque ha habido alguna, pero ha habido muy poca investigación enfocando en las posibles cuestiones de contaminación, principalmente algunas investigaciones relacionadas con metales pesados y con algunos productos de pesticidas y otros eh, agro ¿qué? Otros productos usados en, en la agricultura. Eh, de hecho, hay una revisión bibliográfica que se hizo por unos investigadores en Sri Lanka que incluso señala cómo en América Latina esta parte no se ha estado investigando. Bueno, Alejandro, tenemos 5 minutos. claro que sí, ahí vamos bien. Eh, entonces, el, resulta que la enfermedad esta ha estado encontrándose en otras partes del mundo
y que pues se sigue como afinando, digamos, la comprensión de la misma, ¿verdad? Entonces, en resumen, no hay estudios sobre la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales que aborden los determinantes sociales, ¿verdad? Lo vemos en esa figurita, ¿verdad? Se da por hecho que hay ciertos determinantes. Y entonces, la pregunta es, cómo hacemos para abordar estos procesos y fuerzas macrosociales? Entonces, desde mi propia experiencia de investigación, eh, digamos que es como, pues es algo muy pequeño, ¿verdad? Eh, Empecé en 2003, hicimos un pequeño análisis de una base de datos de un hospital público en Guatemala de enfermedad renal en niños, donde encontramos que casi la mitad de los niños con enfermedad renal crónica era de causas, no de las causas tradicionalmente esperadas en niños. Eso nos llevó a hacer un estudio transversal. Recuerdan, siempre estamos aquí en la epidemiología descriptiva, ¿verdad? Eh, donde fuimos capaces de encontrar asociaciones con niños que habían residido en municipios donde los monocultivos de exportación son prevalentes. Y luego hicimos un análisis de mortalidad, un estudio ecológico, donde determinamos lo mismo, ¿verdad? Municipios con monocultivos de exportación era lo que estaba principalmente asociado con la mortalidad por enfermedad renal crónica. Resulta que hay muchas personas que han estado desde las comunidades y desde grupos medioambientalistas hablando sobre el tema y han dicho la globalización ha llevado a que la expansión de la industria del agro lleva a contaminación y a malas condiciones de trabajo y eso es lo que está generando la enfermedad renal crónica. Son algunos análisis que hicimos. Cuando uno le pregunta a la gente, le cuentan a uno básicamente que ellos han visto desde su experiencia que gente joven por estar expuesto a pesticidas de diferentes formas, han enfermado e incluso muerto, ¿verdad? Dicen incluso niños de 11 o 12 años han tenido problemas renales que ellos atribuyen a esta contaminación. Organizaciones municipales han hecho análisis y planes de desarrollo donde señalan también este problema de contaminación que está afectando la salud de diferentes formas. Y las comunidades lo han denunciado. Aquí sí esto lo voy a solo presentar rapidito. Básicamente, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha ido documentando desde 2013 cómo las instituciones académicas y públicas no han dado respuesta a estas inquietudes de la población. Entonces, cuando uno se mete a investigar de diferentes formas cuáles pueden ser las fuerzas y procesos relevantes para entender la determinación social de la enfermedad renal crónica en Guatemala, uno se encuentra con que hay cambios que han habido a nivel de comercio, a nivel de industria, a nivel de gobernanza, que hacen que la vida de las personas ahora esté muy expuesta a una serie de contaminantes que es razonable pensar estén teniendo efectos para la salud, que pueden ser la enfermedad renal crónica, pero también otros. Entonces, esto me lleva de regreso a lo de la epidemiología neocolonial, ¿verdad? Y cómo, desde mi punto de vista, como disciplina, al no investigar esos procesos y fuerzas que explican las inequidades y al ignorar y excluir las preocupaciones de la población, está haciendo una práctica neocolonial. Y luego los productos, la explicación que estamos dando de la enfermedad renal crónica no tradicional, cuando nos acercamos a estas perspectivas desde las comunidades y desde otros actores, muestran cómo los procesos y las estructuras que están generando este fenómeno son estructuras y procesos que podemos caracterizar como neocoloniales. Y ahora como lecciones y retos, solo digamos que lamentablemente las instituciones dan la espalda a la población, que muchas veces hay falta de capacidades en el sistema de investigación y de salud pública, pero esas faltas de capacidades son funcionales al sistema, es decir, no es por casualidad. Y que hace falta descentralizar las capacidades. Y luego mi invitación, que es la que yo he hecho con diferentes actores, es a que se necesita crear conocimientos de manera social, digamos, diferentes grupos traen sus diferentes datos, hacerlo de manera interdisciplinaria,
intercultural e intersectorial. Y creo que con eso termino y justito. Muchas gracias, Alejandro. Estuvo muy interesante. A todas las personas que nos están acompañando, pueden escribir sus preguntas en la parte de Q&A. Y pues ya tenemos un par de preguntas, Alejandro. Entonces, si te parece bien, pues empezamos con algunas de las que ya nos han llegado. Em, Les gustaría saber cuáles son, como tú bien mencionabas, ¿verdad? Las causas no tradicionales de enfermedad renal crónica, pues son aquellas, según recuerdo, que no se relacionan con hipertensión y diabetes. Preguntan un poquito más sobre esto. ¿Hay como un listado específico de cuáles son aquellas causas específicas o son todas las que no se relacionan con hipertensión o diabetes que básicamente entran en no tradicionales? Sí, bueno, miren, ya como, digamos, la Organización Panamericana de la Salud hizo todo un proceso para establecer la definición de enfermedad renal crónica no tradicional, ¿verdad? Y entran en una serie de consideraciones ahí, ¿verdad? Al final, para fines, digamos, de investigación en salud pública, principalmente la manera como se ha enfocado es en justamente cuando no están relacionadas con diabetes o hipertensión y cuando suceden en personas menores de 60 años, ¿verdad? Pero bueno, esto es, y por eso es que digo, ¿verdad? Esto es, digamos, la definición desde salud pública, ¿verdad? Luego hay definiciones como más, digamos, incluso histopatológicas, ¿verdad? Por ahí tenía alguna referencia yo. Eh, el tipo de lesión tubular y glomerular que se ha encontrado y que define histopatológicamente la enfermedad es, digamos, como otro tipo de definición, pero en general, en términos de salud pública y epidemiología, la definición nos lleva a estos dos, edad y que no sea diabetes ni hipertensión. Muchas gracias. Algo que también preguntaban era cómo podría impactar o cómo está impactando la inteligencia artificial en este modelo de salud que tú mencionabas, donde se está incluyendo tanto la medicina maya, el modelo hegemónico, y también está la atención y el autocuidado. ¿Cómo has ido tú viendo o cómo crees que va a suceder algún cambio con esto de la inteligencia artificial? Bueno, digamos, está sucediendo, ¿verdad? Digamos, todas estas herramientas de información y de comunicación al final impactan las maneras como todos nosotros, nos relacionamos con los temas de salud y enfermedad, ¿verdad? Entonces, el asunto es que, digamos, ya con el Internet, la gente, digamos, hemos estado encontrando información que antes no encontrábamos, ¿verdad? Y esa información a veces ha sido información equivocada o información incluso malintencionadamente puesta ahí, ¿verdad? Para tratar de influir cómo la gente piensa sobre temas. Entonces, con la inteligencia artificial pasa lo mismo, ¿verdad? Al final, la inteligencia artificial lo que hace es que magnifica algunas de las cosas que ya están en el Internet, solo que le agrega a veces sus alucinaciones que también le echan otro poquito de sal y pimienta a los problemas. Pero yo, por lo menos, yo, incluso con mis estudiantes acá, yo lo veo, y con gente con la que trabajo, de hecho, también en Guatemala, la gente, para muchos temas, muchas decisiones, incluyendo de salud, está usando la inteligencia artificial. Y lo cuentan, digamos, sí, tenía un dolor y le pregunté a ChatGPT y me dijo que tal vez era tal cosa. Eh, entonces, sí, todo eso está ahí y no hay que ignorarlo, es lo que yo digo. Ahora, yo no digo que es bueno ni malo ni más o menos, solo digo que no nos ayuda en nada a ignorarlo, ¿verdad? Hay que entender que ahí está y hay que ver específicamente para un problema específico qué es lo que está saliendo de ahí, cómo la gente lo está usando, para que podamos luego entrar a un proceso, eh, yo digo,
digamos, de negociación de significados, ¿verdad? Que es lo que al final uno piensa que debería suceder cuando la gente trae diferentes perspectivas respecto a algo. eh, la única salida constructiva es tener un proceso de negociación de significados que permita ponerse de acuerdo en lo básico que sirve para tomar acciones pertinentes, ¿verdad? Aun si uno no está de acuerdo en que si fue por el poder de Dios o por la o mala suerte, ¿verdad? O fue por un hechizo. Digamos, si no, no importa si en eso no nos ponemos de acuerdo, pero digamos, pero va, está bien, ¿y entonces qué hacemos, verdad? Y en ese qué hacemos, ojalá uno logre encontrar acciones que tienen sentido para todo el mundo, aun si sus experiencias y explicaciones finales son diferentes. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos llegó habla específicamente sobre intervenciones que se pueden recomendar a nivel de salud pública y justo pensando en el trabajo que tú has estado haciendo desde la epidemiología sociocultural y pues involucrando varios actores y todo este contexto mucho más amplio, ¿qué intervenciones crees tú que le podríamos recomendar a nivel de salud pública para abordar la enfermedad renal crónica y todos los factores de riesgo que se tienen en la región, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que, digamos, vamos, esto viene de conversaciones con diferentes personas, ¿verdad? Uno es que debería, digamos, en lugares donde uno sospecha que hay enfermedad renal crónica eh, como problema, tamizaje de función renal debería ser una cuestión básica, ¿verdad? Porque entonces eso permite ir eh, teniendo intervenciones tempranas, puramente clínicas, ¿verdad? Pero luego está la otra parte que es, pues, involucrarse con la comunidad para tratar de identificar cuáles podrían ser las fuentes de esto, ¿verdad? Digamos que lo que pasa es que cuando no es diabetes e hipertensión, casi siempre es algún tipo de contaminación o algún agente infeccioso, ¿verdad? Pues, ¿cuál puede ser la fuente de eso en un ámbito específico, ¿verdad? Será el agua en el que viene del río. Y digamos, cuando la gente le dice a uno, bueno, hemos notado que en los últimos 10 años ha estado saliendo esto y fue justo después de que pusieron una nueva fábrica o una nueva finca y Ok. notamos que había nuevos olores el agua y los peces se murieron en el río. Digamos, como un poco como dicen en medicina, ¿verdad? Si suena a cascos, no penses en cebra, ha de ser un caballo, ¿verdad? Entonces, digamos, si la gente desde su experiencia ha notado eso, vale la pena tratar de llegar un poco al fondo de esos asuntos para que entonces se pueda prevenir ese tipo de exposición a contaminantes, ¿verdad? Por supuesto que resulta que la enfermedad renal crónica de causas tradicionales también es muy importante, ¿verdad? Digamos, hay muchísima gente con hipertensión y diabetes y eso, digamos, tampoco vale digamos, ignorarlo, ¿verdad? Lo que hemos visto, lo que sugieren algunos datos de lo que hemos analizado es que en los lugares donde hay mucha enfermedad renal crónica de causa no tradicional, basado en las edades de la gente principalmente y en que no tenían diagnóstico de diabetes y hipertensión, también hay mucha enfermedad renal crónica por diabetes o por hipertensión. Entonces, digamos, tampoco hay que ignorar esa otra parte, ¿verdad? Porque al final también tiene un efecto grande en las familias, en las personas y en las comunidades y en los sistemas de salud. Muy bien, muchas gracias. Hemos estado, pues tenemos todavía bastantes preguntitas, pero por cuestiones de tiempo hay algo que varias personas nos han preguntado, entonces creo que esta va a ser la última pregunta por ahora. Y varias personas nos han preguntado sobre la ingesta de AINES o analgésicos e incluso bebidas azucaradas o bebidas industrializadas y su impacto en la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto se han estudiado estos factores de riesgo para la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales? Si tienes Sí, alguna idea. miren, en lo que yo he visto de Centroamérica, en general, esto no ha sido algo que ha mostrado una gran asociación estadística, ¿verdad? Claro, uno sabe que esto es un problema y que hay que también ponerle atención, ¿verdad? Una cuestión que yo he visto es que, digamos, en algunas reuniones me he dado cuenta, por ejemplo, que médicos
que trabajan en estas áreas le dan mucho énfasis a esto, por ejemplo, ¿verdad? A lo de los AINES, a otros medicamentos y también a bebidas azucaradas y bebidas energizantes, ¿verdad? Y dicen, bueno, lo que pasa es que digamos, los trabajadores toman todas estas cuestiones para aguantar más y poder trabajar más y como les pagan por producción, entonces, y solo dura la cantidad que dura la temporada, entonces le quieren sacar el jugo, entonces toman cosas energizantes, quieren estar trabajando lo más. Entonces resultan consumiendo todas estas cuestiones. Bueno, eso tiene, digamos, ahí es donde yo digo desde la epidemiología sociocultural, me lo están diciendo los médicos que están viendo pacientes, tal vez no es eso, pero tiene sentido, hay que ponerle coco, ¿verdad? Entonces yo diría, aun si las investigaciones no muestran que eso sea lo principal, tiene sentido. Hay investigaciones que han encontrado asociación con estos temas y aun si no es la principal asociación, digamos ya para cuestiones, para fines de intervenciones a nivel local, por ejemplo, yo creo que, y bueno, y además como de salud general para todos, eh, el no estar consumiendo de manera indiscriminada este tipo de bebidas y este tipo de medicamentos también es algo que es bueno para la salud de todos, ¿verdad? Especialmente si sabemos que son grupos vulnerables a este problema. Ok, muchas gracias, Alejandro. Y bueno, creo que ya por cuestiones de tiempo, pues vamos a dejar esa como la última pregunta, pero muchísimas gracias, Alejandro. Estuvo muy interesante eh, ver esta manera en la que estás haciendo investigación, ¿verdad? Y ver de qué manera empezar a pensar todos nosotros cómo podemos implementar eso en nuestras propias investigaciones, ¿no? Muchas gracias por estar aquí hoy, a todos los que se lograron unir. Como les mencionaba anteriormente, tenemos un webinar una vez al mes, es el primer jueves de cada mes, entonces esperamos verlos en los demás seminarios que tendremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y saludos a todas, todos y todos. Muchas gracias, que estén bien.